¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Yo soy Nadia. El día de hoy vamos a estudiar el tema ¿qué es el juicio final? El segundo advenimiento de Cristo le confiere al Hijo de Dios este regalo: poder oír a la voz que habla por Dios proclamar que lo falso es falso y que lo que es verdad jamás ha cambiado. Y este es el juicio con el que a la percepción le llega su fin. Lo primero que verás será un mundo que ha aceptado que esto es verdad, al haber sido proyectado desde una mente que ya ha sido corregida. Y con este panorama santo, la percepción imparte una silenciosa bendición y luego desaparece al haber alcanzado su objetivo y cumplido su misión. El juicio final sobre el mundo no encierra condena alguna, pues ve a éste completamente perdonado, libre de pecado y sin propósito alguno. Y al no tener causa ni función ante los ojos de Cristo, simplemente se disuelve en la nada. Ahí nació y ahí ha de terminar. Y todas las figuras del sueño con el que el mundo comenzó desaparecen con él. Los cuerpos no tienen ahora ninguna utilidad, por lo tanto, desaparecen también, pues el Hijo de Dios es ilimitado. ¿Tú que creías que el juicio final de Dios condenaría al mundo al infierno junto contigo? Acepta esta santa verdad. El juicio de Dios es el regalo de la corrección que le concedió a todos los errores. Dicha corrección te libera de ellos y de todos los efectos que parecían tener. Tener miedo de la gracia redentora de Dios es tener miedo de liberarte totalmente del sufrimiento, del retorno a la paz, de la seguridad y la felicidad, así como de tu unión con tu propia identidad. El juicio final de Dios es tan misericordioso como cada uno de los pasos de su plan para bendecir a su Hijo y exhortarlo a regresar a la paz eterna que comparte con Él. No tengas miedo del amor, pues solo Él puede sanar todo pesar, enjugar todas las lágrimas y despertar tiernamente de su sueño de dolor al Hijo que Dios reconoce como suyo. No tengas miedo de eso. La salvación te pide que le des la bienvenida y el mundo espera tu grata aceptación de ella, gracias a lo cual Él se liberará. Este es el juicio final de Dios. Tú sigues siendo mi santo Hijo por siempre inocente, por siempre amoroso y por siempre amado, tan ilimitado como tu Creador, absolutamente inmutable y por siempre inmaculado. Despierta pues y regresa a mí. Yo soy tu Padre y tú eres mi Hijo. Bueno, pues este tema del juicio final es un tema muy hermoso porque muchos de nosotros quizás tengamos la idea pues castigadora, la idea dolorosa de lo que es el juicio final, porque pensamos que desde el momento en el que oímos juicio pensamos que vamos a estar ante un juez, pero ante un juez humano, que lo que va a hacer pues va a hacer condenarnos, lo que va a hacer señalarnos nuestros errores, va a hacer señalarnos esos pecados para entonces mandarnos al infierno. Y la verdad es que el juicio final es otra situación mucho más amorosa que esto, es más, infinitamente amorosa. El juicio final no es otra cosa más que ese momento en el que Dios va a dar ese último paso hacia nosotros para acabarnos de despertar y recordar que nosotros estamos en un sueño. Y de esa manera pues podamos regresar a nuestro verdadero hogar, que es el estar en Dios, a esa unidad. Es decir, pues aquí nos dice algo muy importante. ¿Qué es lo que va a ser primero? Pues el segundo advenimiento, porque en ese segundo advenimiento de Cristo, en el cual todos nosotros nos vamos a convertir en el Cristo, en el Hijo de Dios, lo que vamos a hacer es que vamos a poder oír la voz que habla por Dios. Y entonces cuando escuchemos esa voz, pues esa voz va a proclamar que lo falso es falso y lo verdadero es verdadero. ¿Y qué es lo falso? Pues lo falso es el miedo, lo falso es el ego, lo falso es el dolor, lo falso es todo aquello que nos aleja de la paz de Dios. ¿Y qué es lo único real? Pues lo único real es el amor. Entonces, en ese momento en el que nosotros
nos volvamos a reunir, nos volvamos a ser uno, vamos a tener esa capacidad de recordar esa voz de Dios que habla a través de nosotros y darnos cuenta de que vamos a comenzar a ver un mundo perdonado, un mundo libre de pecado y un mundo sin propósito alguno. ¿Y por qué un mundo sin propósito alguno? Pues simple y sencillamente porque este mundo no es más que un simulador para que nosotros trabajemos el perdón, para que nosotros trabajemos la sanación, pero en el momento en el que nosotros terminemos de trabajar todo eso, al darnos cuenta de que nada de lo que creímos era real, de que nada de ese miedo, de ese dolor, de esa angustia era real, entonces va a ser totalmente innecesario el mundo y por supuesto van a ser totalmente innecesarios nuestros cuerpos, es decir, vamos a volver al todo, vamos a volver a esa esencia de amor y de luz que siempre hemos sido. Nos dice algo muy bonito, que es que el juicio de Dios es el regalo de la corrección que le concedió a todos sus errores. Tener miedo de la gracia redentora de Dios es tener miedo de liberarte totalmente del sufrimiento, del retorno a la paz, de la seguridad y la felicidad, así como de tu unión con tu propia identidad. Bueno, pues entonces la verdad es que el juicio final es algo que va a suceder quizás hoy, quizás mañana, quizás en 100,000,000,000 de años, no importa porque el tiempo ni siquiera existe. No es una situación para que el día de hoy tú te preocupes ni siquiera un poco. La verdad es que lo único que se te pide es que tú te sigas experimentando en este sueño, pero que el día de hoy elijas experimentarte sin miedo, que elijas experimentarte en el total amor incondicional y entonces que avances todos esos pasos hacia Dios para que Dios dé el último paso en el momento en el que Él lo considere prudente, en el momento en el que lo considere adecuado, pero que no tengas ningún miedo porque el juicio final no entraña ningún miedo y no entraña ningún castigo. Lo único que va a hacer es que Dios va a poner fin a todos esos errores, a todos esos pensamientos distorsionados, a todos esos pensamientos que giran en el ego para que entonces tú puedas dar paso a tus verdaderos pensamientos que son el amor. Bueno, pues yo te agradezco que me hayas permitido compartir contigo esta lección, este tema. Yo te mando un abrazo de luz con mucho, mucho cariño, deseando que el día de hoy tú descanses en Dios. Hasta luego.